precisamente acercarnos a las personas que por alguna u otra razón no están cerca. No sé si notaron el acento de Sabrina, ella está en Venezuela, ella está en el estado Miranda, cerca de Caracas, en Venezuela. Y bueno, también a veces esas situaciones desde otros países, desde otras perspectivas, nos permiten además conectarnos con eventos que suceden allá, con una mentalidad colectiva, que en este caso pues es muy sabida también para el mundo, en la mayoría de los casos, como la situación vivencial de Venezuela, pero también hay una carga importantísima espiritual que han tenido las personas que viven en Venezuela y que hemos vivido como yo, porque definitivamente ha sido una crisis humana la cual se ha tenido que enfrentar y afrontar de una forma especialísima, con muchas herramientas, y eso ha hecho, y eso lo sé y lo puedo garantizar porque lo he visto, que en medio de esa crisis también he visto a crecer a muchas otras personas con herramientas, el yoga, la meditación, las constelaciones, en fin, miles de herramientas como también el emprendimiento, emprender una caminata por el mundo o un proyecto en otro país, en otra comunidad, en otras cosas que anteriormente no hacían, pero se reinventan, es precisamente lo que nos lleva a, y me enlaza con lo que yo comentaba del propósito. Muchos de nosotros no entendemos cuál es nuestro propósito de vida y la vida nos va llevando un poco en la medida de nuestro crecimiento, de nuestra niñez, de nuestra madurez, de nuestra adultez. También aprender un oficio, a creer que el propósito de nuestra vida también es llevar sustento a la familia, es cohesionar de pronto un proyecto de vida, pero más allá de eso también nos vamos acercando con personas, como en este caso, como mis amigos, que la mayoría de aquí en Facebook son personas que tienen un camino y una conciencia también de búsqueda autocrítica y de desarrollo del ser, porque de alguna u otra manera mi comunidad en Facebook ha sido forjada a través de mi trabajo en la radio, como comunicador social, también últimamente como terapeuta, como facilitador de procesos. Y quizás mi vida se ha ido adaptando porque yo consideré que en algún momento de mi vida yo quería hacer eso. Y no lo quería hacer porque me surgió el deseo, sino porque la vida me llevó en algún momento cuando yo tuve una crisis que no sabía nada de montes, de hierbas, de remedios, de respiración, de paciencia, de estrés, y todo era madrazos y hueputazos para adelante. Y ver cómo venía la vida y cómo la resolvía en medio de un divorcio, en medio de una crisis personal, espiritual, prácticamente, y lo confieso y lo digo acá, yo he tenido, no sé, más de 30 religiones, por decirlo de alguna manera, porque si nos ponemos a detallar los detalles, por ejemplo, los cristianos, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, presbiterianos, mejor dicho, ortodoxos, gente que cree que cristianos que creen en María Magdalena, otros que no, en fin, podemos definir que los cristianos podemos ser 100. Y yo digo, bueno, con cada uno de estos cristianos, porque son cristianos, lo que sea que piensen ellos, que Judas es bendito, que Judas es lo que sea, yo concilio de alguna manera con los cristianos, pero también he aprendido a conciliar con los budistas, en fin, y eso se me fue dando en la vida a porrazos. Yo soy profesor de yoga y también he escuchado y he leído el Bhagavad Gita y creo como cristiano en la Biblia, pero si me sacan el Bhagavad Gita y leo las historias de Krishna, digo, wow, este ser es increíble también y lo que dice, lo que está escrito en el Bhagavad Gita, por ejemplo, que parece mucho lo que dice Jesús, siempre la comparación, el pensamiento crítico. Entonces, para mí el propósito también fue de vida en algún momento, y como Escorpio, buscar el sentido y el significado de esa espiritualidad, pero no la espiritualidad desde las religiones, desde el culto, sino desde lo que soy yo y me define visto desde el espejo quizás de la divinidad o la divinidad. Y a lo largo de mi vida he encontrado personas que cada vez más o menos tienen un sentido de búsqueda de pertenencia, y no con Dios, con la vida. Y para mí ese es el propósito de la existencia, entender un poco cómo somos, quiénes somos, qué hacemos acá, cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos. Y si hay algún trazo de conexión con la divinidad, como sea que cada uno la conciba, pues va llegando y se nos va manifestando. Entonces, para mí ha sido lo que más he identificado con mi propósito de vida, que lo podría, digamos, de alguna u otra manera
como acercar a la interpretación que yo le doy a la numerología, a la astrología, al calendario maya y otro montón de etcéteras, pero también a lo que siente mi corazón, independientemente del signo que sea, de lo que yo quiero hacer hoy y para qué lo quiero hacer. Y entonces tiene mucho que ver con las prácticas de yoga, de meditación, de filosofía, que es como esto que estamos haciendo, hablar del conocimiento, de la conciencia que viene de Sofía y de Filos, ¿no? Entonces, bueno, ese es como mi complemento secundario a esto. ¿Qué opinas tú, Sabri? Yo te tengo una pregunta. Yo te tengo una pregunta porque tú me pasaste un video de eso de Sofía y yo la verdad primera vez que hago conexión con eso y lo estás mencionando ahorita y todavía no le he agarrado como la caída, ¿no? Como le Ya. decimos por aquí. Entonces no sé si quieres hablar un poquito de eso y así todos agarramos el hilo y es parte de Sí. tu propósito, pues. Ah, bueno, sí, interesante. Mira que me llamó la atención, seguramente yo lo había asociado. Hay un arte y una ciencia de descomponer las palabras. Entonces, yo no Ujú. soy muy especialista en eso, sí, se llama precisamente filología, y es como determinar la raíz de la palabra y su significado en el contexto más antiguo en el cual fue usada. Y la palabra filosofía, pues, evidentemente eso es una palabra griega, viene de los griegos, y por eso el tema de Sofía o sofismo también tiene que ver con, como está escrita, más allá del nombre, es que viene también como del toma, o de lo que podría No decir se está escuchando interpretar. bien, Carlos. ¿No? Yo escucho algo de ruido. Bueno, pero lo que te decía yo de la raíz de la filosofía es profundizar en el saber y en la comprensión que tenemos como seres pensantes, seres racionales de la existencia, de la vida. Es como, no solamente de la sabiduría de entender que el sol sale por el este y se oculta por el oeste y sale 365 veces en un año, no de esa comprensión matemática que sí es importante, pero es más allá de esa salida mecánica del sol. ¿Qué produce ese sol? ¿Qué hace ese sol allí saliendo todos los días? ¿Para qué está ese sol allí? Nos hemos preguntado eso de alguna manera. ¿Quién puso ese sol allí? ¿Cómo lo puso? ¿Para qué lo puso? ¿Qué hago yo alimentándome de este sol y este montón de seres, de plantas, la naturaleza y todos los seres de este mundo, de este planeta, se nutren del sol? Pero esa luz y esa vida material y mecánica como la salida y todo lo demás, ¿qué sentido tiene? Entonces, entrar en esos detalles minuciosos de la existencia y empezar como a buscarle sentido y empezar a hablar de eso, se conoce como filosofía. Y es como sacarle el filo, miren la palabra, no era lo que significaba, pero era sacarle el filo a esa sabiduría interior, a esas reflexiones, a esa búsqueda de sentido y además disertarlas. Entonces los filósofos eran personas pensadoras que compartían sus ideas con respecto a la existencia y a la vida y muchas veces tenían debates porque decían, no, es que la existencia se hizo para experimentarla, como por ejemplo ver salir el sol. ¿Cuántas veces, por más que entendamos que mecánicamente ese sol sale allí 365 días y que ha estado ahí miles de millones de años y que va a estar allí mucho más después de que yo me vaya, ¿quién no se ha disfrutado un amanecer, un atardecer de una manera que no le importa qué es eso que está allí, pero lo que está produciendo, o sea, no tiene manera de decir si no es wow? Entonces, a veces no hay ni siquiera que entender nada ni que explicar. Entonces, la experiencia espiritual de alguna u otra manera, en esa comprensión, en esa búsqueda de saber, puede ser que en algún momento te llegue más allá de ir detrás de esa filosofía, de ese conocimiento, de esa sabiduría, y simplemente te impregnas y te llenas, no solamente del saber, sino del ser, que es otro tema, saber y la conciencia del ser. El conocimiento lleva a la sabiduría y la sabiduría es precisamente aplicar el conocimiento con muy buenos resultados. Una persona sabia es el que conoce y aplica y tiene los resultados o produce otros resultados a otras personas. Entonces también un poco esta experiencia de vida y este compartir a otras personas desde nuestras herramientas de facilitación
también deben ir acompañadas de la praxis de lo que hemos alcanzado nosotros un poco con esa reflexión de lo que hacemos. ¿Para qué yo hago esto? ¿Para qué yo busco, no sé, levantarme un día a las 5 de la mañana y hacer posturas y estirarme y hacer yoga, por ejemplo, o sentarme a respirar y a meditar, como esta tarde que tuve una experiencia meditativa maravillosa con Liliana, que de alguna u otra manera pues no está por acá, pero que en algún momento la conocen o la conocen o la invitamos. Entonces, eso es realmente Sofía la búsqueda del sofismo de la sabiduría, ¿sí? Es como un nombre, Sofía, es como un nombre similar a sabiduría y es esa búsqueda de sabiduría. Y se dice entonces que fue cuando Jesús llega a este mundo, el Cristo, más que Jesús, porque Jesús fue un personaje y el Cristo fue la personificación de la divinidad encarnada en la tierra. Jesús fue el hijo, para mí, de José y María, y que tenía otros hermanos, y que era Galileo, y que era Nazareno, perdón, que nació en Belén, pero que se crió en Galilea, y que nos dio un mensaje maravilloso. Pero más allá de eso, ese man, ese hombre, ese ser humano físico, material, pudo alcanzar un nivel de conexión con la divinidad que nos dijo todo lo que teníamos que saber para un poco seguir desarrollando una metodología de existencia que nos permitiera no matarnos y no comernos vivos los unos a los otros y podamos empezar a entender y a explicarnos qué sentido tiene nuestra existencia acá y llenarnos de amor, de compasión, de fe, de un montón de virtudes que Él las encarnó y las compartió, pero también de una fuerza que muchos ni siquiera entendemos, porque ¿para qué hizo eso Él y en qué contexto está involucrado eso? O sea, sería decir cosas que no tendríamos nunca idea, pero para mí lo que él hizo y cómo me llegó y cómo me conecto con él y como ya está, mejor dicho, aquí conmigo, pues yo no estoy esperando a nadie, el man ya llegó y yo comparto con él todos los días y puedo comunicarme con él como un amigo porque vive en mi corazón y sus dichos son como que si los dijo ayer. Entonces, eso es realmente la unión de esa Sofía o esa pistisofía, como se le llama, a la encarnación de la sabiduría. Y eso también está en la historia del Bhagavad Gita y del yoga, cuando Shiva y Shakti se unen. Y Shiva es la conciencia, es la sabiduría, y Shakti es la energía. Entonces, esa energía vital, que es la que produce materia gris, esas células, esa biología humana, que es la naturaleza misma, está compuesta por energía inteligente. La energía inteligente que creó mi cuerpo inteligente es más inteligente que toda mi inteligencia. Y más todavía la inteligencia que creó el universo, y etcétera, etcétera. Entonces, esa conexión y esa conexión sensorial, pero también mental y filosófica de conectarnos con la energía absoluta y con la conciencia superior, pues nos ha llevado cada uno de nosotros a interpretar la vida y para mí la religión, que es la forma de religarme o ligarme con lo divino de una u otra manera. Y hay podría haber millones de religiones porque cada uno de nosotros en este momento, los 8.000 millones y punta de seres en este planeta, podríamos sembrar una religión diferente, como lo que cada uno de nosotros piensa, como anteriormente de pronto los indígenas adoraban al sol, otros a la luna, otros, pero tiene para nosotros una representación y por eso el chamanismo también es una conexión sagrada con la naturaleza y con la vida y con nuestras tradiciones. Entonces para mí es esa búsqueda de sentido personal y filosófico existencial va más allá de este personaje que se llama Carlos Ignacio Niño Morales, que nació de un señor que se llama Ramón Ignacio y una señora que se llama Victoria Eugenia, y que se casó en algún momento y se divorció y tuvo hijos, etcétera, y amigos y proyectos y a lo mejor dice un montón de pendejadas, pero en mí, en lo más profundo, hay algo que está vibrando en una intención, en una conexión, en una necesidad de conectar con la mayor sabiduría del mundo, con Dios, como sea que yo lo llame. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes también, a su forma y a su manera, también están buscando esa conexión con Pisti Sofía, con la sabiduría de la existencia, con ese pistilo que de alguna manera podemos decir si somos flores, de aquello que está impregnado en nosotros como un néctar dentro de lo que es la creación de Dios y que como un colibrí o una abeja o un ser especializado llega en algún momento y toma ese néctar de esa flor o este polen si es una abeja
y sigue en su inocencia existencial, simplemente caminando por la vida, diseminando la existencia y la vida. Muchas veces en sentido espiritual también nos llega alguien que nos inspira y nos da un sentido y un propósito, y lo que yo quería en algún momento, no sé, estudiar, por ejemplo, medicina tradicional china, para aprender cómo la maravilla de la información y una agujita o una comprensión de algunos remedios naturales me puede ayudar a mejorar, y cómo también yo con eso puedo llevar un poco de bienestar a otras personas a través de la medicina tradicional china. O cuando estudié yoga, porque me parecía que, o me decían que podría tener unos beneficios en el sentido de optimizar la respiración y otro montón de cosas. Y cuando las aplico, cuando las vivencio, digo, esto es tan bueno que me gustaría compartirlo con otros. Y entonces mi propósito se convierte o se amplía de alguna manera al estudiar yoga desde alguna manera como un profesorado. Y así pasó con Reiki, pasó con numerología, con coaching, con lo que de alguna u otra manera la vida misma, a través de mis experiencias y vivencias, fue empezando a moldear. Y evidentemente allí esa filosofía de vida que entra como un tejido definitivamente claro en las palabras, pues me lleva entonces a comprender que mis acciones y mi modo de vida va un poco de la mano y en coherencia con aquello que estoy aprendiendo y que estoy compartiendo. Entonces, finalmente, la filosofía es muy práctica, y la filosofía de la vida la podemos nosotros leer en nuestra vida, en nuestros resultados, quizás a veces teniendo necesidades de aprendizajes y de mejora, como, no sé, yo quisiera tener 1 millón de amigos, como dice la canción, y aquí tener un live lleno de gente. Pero esto comienza como hoy, con este experimento, con esta primera vez en donde hay, no sé, 5 o 10, que ni siquiera me registra aquí cuántos hay. Entonces, pero que en este diálogo queda grabada para mí o los que la vean, pero sobre todo también para esa alma. Entonces, cuando nos escuchamos a nosotros mismos hablar, desde lo que le decimos al mundo y lo que estamos tratando de llevar, y lo estamos aplicando en nosotros, hemos entrado en una sintonización en donde despertamos precisamente ese ser cristalino, ese ser crístico. Y entonces esa unión entre María Magdalena y Jesús, o entre mi persona y la vida, o mi pareja, o mi trabajo, o lo que sea, simplemente me convierte en un ser cristalino, transparente y empoderado desde el aspecto espiritual, como lo hizo Jesús, porque tenía su propósito y su misión, que no era no solamente personal, para mí era cósmico, y se integra con lo que ya hoy, 2032 años después, que yo creo que pasó cuando él nació, más o menos, ya van 2032 años, no 2025, pues yo estoy hablando todavía de ese pana de hace 2032 años. Entonces, eso realmente es la comprensión y lo que me ha llevado a mí la filosofía de la vida, para entender que en este caso, como él prometió, él habita en cada uno de nosotros, porque él es la existencia misma, y yo estoy lleno de existencia, de vida, de conciencia, y allí es un poco en donde mi trabajo como coach life o coach ontológico me lleva a conectar a cada una de las personas con su propósito, con su sentido de vida más trascendente de alguna manera, porque pues mis herramientas es exactamente eso, trascendentales, si las queremos usar. Si no, pues simplemente vemos para qué sirven, para nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestras relaciones personales, que también es válido y es perfecto. Y entonces allí yo estoy viviendo básicamente mi propósito de vida. Era mi aporte con respecto a Sofía, como yo lo relaciono. ¿Estás ahí todavía, Sabrina? Sí, sí, te estoy escuchando. Okay. Te estoy escuchando. Eso es esto. No, o sea, te está dando chance de que conversaras lo que ibas a conversar. Ya me quedó claro el tema de Sofía, porque de verdad que no lograba como comprender, como no me calzaba, pues, pero ya entendí. Yo te iba a decir que parte yo creo que del propósito que nosotros compartimos es ese tema de acompañar. Yo no diría de ayudar, yo diría más la palabra acompañar a las personas que quieran ese despertar, o que sientan esa curiosidad, que sientan esa filosofía, o quieran despertar esa filosofía, ¿no?, de vida, de explorar,
de, de permitir que su ser se exprese y se manifieste. Entonces, yo por eso ya de un tiempo para acá me gusta más el tema de hacer acompañamientos, porque siempre ya tengo unos años diciendo que las personas tienen su información dentro de ellas, ¿ok? No, esa información no está desconectada del todo de la conciencia colectiva, del universo, de la fuente, ni nada, todo está conectado, pero viéndolo desde este punto de vista, en esta tercera dimensión, vamos a decirlo así, este sería más permitir que ellos puedan hacer esa conexión con esa información. O sea, eso es lo que yo, vamos a decir que con lo que ahora estoy conectada, ¿no? Acompañar a las personas para que puedan conectar con su ser, con su esencia, irlo explorando, irlo descubriendo y conectarse con su propia filosofía, que a fin de cuentas no está desconectada del todo. Ya, Sí, déjame. yo pienso que esto es fundamental y cada uno de nosotros puede tener una idea clara de lo que quiere en la vida. Digamos que cuando nosotros definimos un camino de vida, un propósito de vida, lo ideal de alguna forma también es que tengamos claro eso. O sea, básicamente, dependiendo de la edad, por supuesto, pero digamos que si somos personas con una edad madura ya también para trabajar, si hemos estudiado, si hemos tenido una carrera, nos hemos preparado durante algún momento de la vida, yo creo que nosotros salimos a la vida, digamos, a los 20, 30 años en promedio, hay una ventana allí, pero digamos que en promedio 25, 27 años. Cuando las personas de alguna u otra manera ya han madurado quizás todas sus capacidades y pueden definir a qué se quieren dedicar el resto de su vida y si lo que están haciendo el resto de su vida los llena, los place, los satisface y pueden no solamente generar un ingreso con eso, sino también dejar un legado, o sea, construir algo o dejar algo. Generalmente nosotros sentimos que dejamos algo a la familia, ¿no? Si tenemos hijos, a nuestros hijos, hermanos o primos, sobrinos, tanta gente cercana, pero también a veces algunos amigos. Y entendemos a veces que la vida a veces es compartirla y por eso quizás tenemos reuniones, agasajos, cumpleaños, bautizos, etcétera, o excusas, graduaciones, y por qué no también sepelios y entierros donde las familias se reúnen y comparten unas migajas de tiempo, en algunos casos, u otras familias muy unidas que hacen casi que todo juntos, tienen empresas, negocios, etcétera. Pero finalmente yo pienso que de alguna u otra manera, con tanto familiares como amigos, cuando nos vamos de este mundo, podemos de alguna u otra forma como eh, intimar en aquello que estamos dejando, sobre todo nosotros mismos adentro. ¿Qué dejo yo de mi vida a estas personas a las cuales les he entregado todo, desde familia, amigos, parejas, etcétera? Y más todavía cuando a veces, sobre todo en el tema de pareja, que yo he decidido también como especializarme en el tema de pareja, y finalmente, pues a veces es difícil porque hay personas como yo, por ejemplo, que han tenido varias experiencias y han salido un poco más de las parejas que normalmente uno cree que puede tener, por decir algo, ¿no? Y eso hoy en día no está tampoco mal visto, más bien en algunas culturas se, casi que se requiere que las personas conozcan a más personas para definir con quién van a compartir el resto de su vida, aunque ya eso también es algo como que hasta que la muerte nos separe, los amores idílicos es bien Bueno, tortuoso y bien complicado. yo Entonces, lo único, ¿ah? disculpa que te voy a interrumpir, pero yo lo único que agregaría ahí a ese tema de pareja, en el cual no me considero especialista y por ahora tampoco quisiera enfocarme en eso, pero ahorita hay mucha diversidad, ok, ahorita hay mucha diversidad en ese tema de las relaciones de pareja o las relaciones amorosas. Y pienso que lo que más puede resaltar en un tema de relación amorosa de pareja es el aceptarse a uno mismo y como esa parte de autoconocimiento, ¿ok?
Y a partir de ahí, entonces ya tú puedes, bueno, tú no, todos, yo, tú, todo el mundo, pudiera empezar a formar esa relación según No, los has acuerdos dicho, no, que, no, 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 no. Es que dijiste lo más clave de todo. O sea, la clave perfecta, la punta de lanza y la piedra filosofal, como diría Harry Potter. El tema de la pareja es que tú estés claro contigo mismo, que te emparejes tú mismo, o sea, que sepas quién eres, que eres y que tu pareja interna, tú mismo, tu misma relación contigo mismo sea sana, porque si tu relación contigo mismo no es sana, ¿cómo te vas a relacionar con otro que también debe tener el mismo o peor bueno, es que conflicto? vamos a hablar claro, lo de sanar es de toda la vida. O sea, Sí, pero es tú por puedes decir sanar algo, algunas cosas. Uno puede sanar algunas cosas hoy, por decir, hoy a mis 44 años que yo tengo actualmente, próxima a cumplir 45, yo puedo estar sanando algunas cosas, ya a los 30 sané otra, y de repente dentro de unos meses puedo sanar otra cosa. O sea, yo desde mi punto de vista, ojo, es mi opinión y mi criterio, nosotros siempre vamos a estar sanando a lo claro. largo de nuestra vida, hasta que, Yo bueno, ya digo, nos desprendamos de este cuerpo. porque es que pareciera que la vida es una herida, ¿no? Y eso suena muy o sea, córtame las venas y todo muy así, pero realmente No, también eh, opino lo eh, mismo que tú. sí, también el tema y el hecho de estar toda la vida también detrás de mis heridas o lamiéndome las heridas, pues es No. un tema complicado. Entonces, ahí nos lleva a ponernos como en ese lugar de víctimas. Si siempre tenemos algo que sanar, si siempre tenemos una dolencia o somos adolescentes, porque adolecemos de algo toda la vida, y hay personas que son adolescentes toda la vida, es el punto de madurar. Yo digo que sanar es madurar. ¿Por qué madurar? Porque tú entiendes que lo que viviste, que lo que pasaste es una experiencia y puedes aprender de ello o puedes hacerte el pendejo, la pendeja, el de la vista gorda y pasar por encima de esa experiencia y seguirla repitiendo y seguir de pronto decir, esto realmente no me gusta tanto, pero me siento tan cómodo aquí que se escucha un ruido de fondo, Sabrina, tu micrófono. Sí. Entonces, estar allí como repitiendo ciclos y patrones puede para mí no ser una especie de herida o de necesidad de sanación, porque es inconsciente para mí, pero no me deja seguir evolucionando. Y alguien más puede decir, ve, tal cosa, o sea, tal otra. ¿Será que tú de pronto poniendo algo más de orden o algo más de disciplina o algo más de propósito, algo más de empeño, puedes tener otros mejores resultados? Y entonces ahí es lo que tú dices, el coaching o el acompañamiento. Y las parejas muchas veces necesitan eso. ¿Por qué? Porque las parejas son un proyecto, las parejas pueden ser y son, de hecho, un negocio donde dos almas, dos vidas se juntan para tener buenos resultados. Y es como una empresa, unos socios que están allí para tener dividendos, que su producto sea exitoso, entonces, ¿cuál es el propósito o el sentido de la relación de pareja, no? ¿Para qué nos estamos uniendo? Porque hay parejas que son muy buenas haciendo plata, otras parejas muy buenas divirtiéndose, otras parejas muy buenas en la sexualidad, otras parejas muy buenas en la parte espiritual. Pero también la parte de ser pareja realmente es poder tener diferentes aspectos de tu vida, o la mayoría de los aspectos en tu vida, donde se sientan bien y además se apoyen mutuamente. Y yo diría que en el fondo, o sea, la pareja pueda llegar a ser constructiva desde un aspecto de la relación. O algunos dirían que no joda. A mí que aunque no me joda, ya es suficiente. Entonces, ¿de qué es lo que yo realmente quiero en la pareja? Y ahí va, de acuerdo a los constructos que cada uno tenga, pues hay infinidades de parejas porque cada uno tiene una idea de pareja muy diferente, y ahí es donde hay que conciliar, y lo que tú decías, los acuerdos. Entonces, ese es como mi comentario. ¿Qué opinas? Sí, sí, bueno, como te digo, yo tengo ese punto de vista, como lo dije, no soy experta en temas de pareja, pero hasta lo que yo he podido comprender, analizar y todo esto a lo largo de estos años que tengo de vida, entendí que lo principal es la aceptación y el autoconocimiento y la comunicación. Para mí esas son tres cosas claves en una relación. O sea, son tres cosas claves.
Y ya Exactamente. después de ahí, bueno, van partiendo los acuerdos, acuerdos que no necesariamente tienen que ser fijos para toda la vida, sino acuerdos que en el tiempo también se pueden ir conversando y se pueden ir reestructurando o rediseñando, no sé cuál sería la palabra más adecuada, pero esa relación, porque como la vida no es lineal, Claro, entonces sí. obviamente se puede ir cambiando en el tiempo algunos acuerdos. Uno también cambia y de repente ya no tiene uno los mismos gustos que tenía hoy, no los voy a tener igual dentro de 10, 15 o 20 años. No, claro, Así. imagínate unas personas que se junten desde un noviazgo de pronto adolescente y sean unas parejas como por ejemplo mis abuelos. Mis abuelos se conocieron adolescentes y terminaron hasta los últimos días de su vida. ¿Cuántos ciclos y cuántos procesos no vivieron ellos? O sea, y son admirables. Hoy cada día hay muchos menos de esas parejas. Yo creo que en el mundo, si nos hemos separado, el 95% de las parejas que contemporáneas pues, que viven ahora, yo diría que sería un número bastante conservador, aunque también conozco personas que han sido parejas y son parejas de toda la vida, y tengo amigos con parejas hermosas desde el punto de vista de lo que han logrado también superar y conectar y que permanecen y que pues, a mí o sea, se ven divinos y ellos se sienten también pues muy bien. Y como todo, tiene altos y bajos. A veces nos sentimos que estamos en el cielo y otras veces, pues madre, porque me provoca como separarme. Entonces, desde allí es donde yo veo que salió Sabrina. Desde allí es donde yo veo que de alguna u otra forma esa integración de esas parejas, de la pareja, puede llevar. Evidentemente, esta situación y esta relación también se da de acuerdo a lo que cada uno, de alguna u otra manera, se dice en su nivel de conciencia. Y allí yo hablaba, y hablábamos con el tema del propósito, que se dice que Sofía es como la representación de la mujer sagrada, de la mujer divina. Y en este caso, pues Cristo para algunos cristianos, o Jesús, era la pareja de esa María Magdalena o María de Magdala, y era una pareja que a mí no me importa si tuvieron o no tuvieron relaciones sexuales porque Jesús era un hombre y María era pues una mujer también espiritual. Y según mi perspectiva y lo que cuentan los relatos que manejo, se entendía muy bien y o sea, eran como almas gemelas, mejor dicho, evidentemente para mí con las diferencias maravillosas de ese ser encarnado. Pero también el hecho de que yo vea a Jesús como el Cristo, como el Mesías, porque era hombre, también está un detalle porque no pudo haber sido o porque no puede ser una mujer. Y ahí sería quemar la iglesia, ¿no? E irnos. Si en este momento o en el pasado una mujer viene y me habla de Dios, de la divinidad, de la existencia de una manera profunda, pues para mí es transparente. De hecho, tengo amigas que son muy espirituales y tú, Sabrina, eres una de ellas. Eh, esta tarde tuve una meditación con una amiga que también es terapeuta y la conexión que yo experimenté con la guía de ella, con la sí, con la destreza que manejó la meditación y sobre todo con la información que me transmitió a mí, a mi energía, a mi ser, a mi esencia, fue es espectacular. Y de hecho fue como si tuve una iniciación. Y allí entonces es que cuando tenemos un propósito de vida espiritual, a todas las cosas le vemos sentido, vemos la presencia de Dios, mejor dicho. Cuando tenemos un propósito espiritual, vemos la presencia de Dios en todas las cosas, en las personas que me rodean, en mi pareja, por ejemplo, y entonces allí se convierte esto en una pareja sagrada, de acuerdo a ese propósito que de pronto yo tengo y que podemos tener las personas en común que nos unimos en pareja o no, o los amigos, o en fin. Entonces, desde esa dimensión en la que cada uno pueda ser, nos vamos conectando y eso es válido para las parejas, para los socios, para los amigos, para los hijos, para los padres, para la existencia misma, inclusive de cómo me relaciono yo con Dios. De acuerdo a la apertura y a la capacidad que yo tenga de ver a Dios, pues asimismo también va a ser mi conexión con Dios. El tamaño de la fe, por ejemplo. Entonces, para mí eso es así como transparente. Claro, eso que estás hablando de Dios, yo ahorita
estoy así como que tratando de reprogramarme yo misma porque sabes que a nosotros, bueno, tú sabes, a nosotros nos han vendido a Dios como si fuera Ah, una persona, sí, un sí. ser ajeno y externo por, bueno, Ajá. desde que yo nací eso ha sido así y todavía no lo siguen vendiendo así. Tenemos que ir a un lugar a Este, verle la barbita y a pedirle a que nos haga favores, ajá, cuando realmente él está en mí, él soy yo, eres tú, eres está en todo. todas partes, está en todas partes, está Sí, dentro de nosotros y está en exacto. todas partes. Entonces Ajá. yo ya sé eso y bueno, uno sabe, uno está en ese proceso de estar recordándolo porque a veces se detona la vieja información, ¿no? Sí, Entonces, exacto. yo ahorita hablo mucho desde la divinidad. Entonces, mi Ujú. palabra es la divinidad para saber que está dentro de mí y que está en toda la existencia. Ya yo Sí. trato de no usar mucho la palabra Dios, ¿no? Porque me recuerda a eso, ¿no? A verlo como una figura externa. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que te quería como acotar, ¿no? No, súper, me parece genial, pero también uno siente que uno habla para personas que tienen una imagen todavía definitiva de Dios. Eso. Y yo pienso para mí que lo que estamos viviendo como humanidad es ese cambio de paradigma, de cómo nos vemos nosotros en este momento en la vida, parados en la vida, con el propósito que tengamos, y que es la vida, la existencia, la divinidad, el universo, todo lo que es la creación o la manifestación, o como sea que lo vivamos o lo experimentamos o lo entendamos. Y que definitivamente estamos en un proceso que probablemente podamos decir, tildar o chulear cositas buenas y decir, por acá están las malas y que quisiera yo cambiar o transformar en mi vida. Pero que no lo hago pues así como con una varita mágica. ¿Y cuál es el sentido de que eso sea así? ¿Cuál es el sentido de que yo esté a veces machacando y a veces sufriendo, como todavía en la era de Pisces, y qué necesito yo para saltar a la quinta dimensión y vivir en la era de Acuario, donde yo manifieste mi existencia y mi vida y mi estado de conciencia pueda no solamente quejarme y no pedirle a esa divinidad externa, sino también hacerme responsable de mi creación y de mi papel y disfrutarme de esto que estoy viviendo y poner en propósito esa voluntad, digamos, hablando como Jesús, la voluntad del Padre, porque yo sé que el Padre me ama y el Padre quiere lo mejor para mí y el Padre, pues, como uno con sus hijos, mejor dicho, les da lo que tiene y lo que no tiene. Entonces, Dios es más amoroso que yo y me trata como un hijo predilecto, amoroso, pero que también me da las cosas, mejor dicho, que yo necesito. Y por eso quizás para mí estoy viviendo lo que estoy viviendo para aprender y etcétera, etcétera. Entonces, sanar, Pero se podría fíjate decir que sanar. algo, pero fíjate algo, desde ahí de donde tú hablaste, lo hablamos como si fuera una persona externa, el tema del Padre de Dios. Yo pienso que, bueno, yo pienso no, yo entendí cuando yo estaba haciendo algo que se llama la caminata de la encarnación, que es de la religión católica. Sí, Pero yo no hago las cosas porque es de la religión o porque es o sea, nada que ver. Sino que si es algo que me resuena o alguien me lo recomienda o algo, yo de repente vivo la experiencia, ¿ok? suena muy bien, debe ser una nota. Sí, entonces eso era hacer unas oraciones específicas de la Iglesia Católica, ¿no? De la religión católica. Pero cuando yo empecé a hacer bastante conexión, pues eso se hace a diario, tenía que rezar pues la oración del salve. Sí, Y era diario, entonces claro, había días que yo me conectaba más, había días que yo me conectaba menos, pero en esos días que me conectaba más, había en una oportunidad me empezó a llegar la información de que esa oración se escribió así, con esas palabras y todo esto, porque fue una transliteración de algo que ellos querían expresar, pero que no lo podían expresar tal cual como se debía, vamos a decir como que se debía expresar, sino que era la conciencia del momento, en aquel momento, lo que permitía era usar esas palabras. sí. No sé si me supe Sí, explicar. claro, sí, es como dice el Tao. Había un sabio, y ya lo digo un comentario chiquitito, que Lao Tse, que era un sabio, y él se va a ir del país, y le dice el emperador a través de uno de sus funcionarios, le dice, usted no se puede ir de aquí hasta que por lo menos no escriba un libro, sus memorias, su sabiduría, para que nos las deje para guiarnos, el que el país sea guiado.
Y entonces él era un sabio que se cree que era iluminado, que tenía toda la conciencia del universo, y lo que dice es, bueno, forzosamente, si tengo que hablar de lo que no tiene nombre, le voy a llamar Tao, que es muy próximo al todo. Y si digo Tao es por decir algo, pero yo sé que lo que yo vaya, lo más elevado no puede tener nombre, porque si yo digo algo, pues lo nombro, deja de ser lo que realmente es, que es todo. Pero forzosamente le voy a decir Tao. Entonces él dice, y cualquier cosa que diga con respecto al todo o al Tao, simplemente es una desviación de la verdad, porque yo no podría con mi boca, con mis palabras, con mi capacidad mental, escribir o hablar algo de lo que no tiene límites. Entonces yo te entiendo, y un poco filosóficamente es un poco eso. Sí, sí, pero por eso, como hablabas como muy de lo que de lo que expresaba Jesús, y lo dices como muy literal a lo que él expresaba, entonces quise como acotarte un poquito eso, Ajá. porque yo pienso que es parte de lo que nosotros podemos transmitir, o sea, nosotros, hablo de nosotros, lo Sí. podemos transmitir a las personas que nos puedan estar escuchando y que tal vez sientan algo interior que tienen como que por confirmar, ¿sabes? Como cuando uno mismo le Exacto. pasa que uno tiene como una información, una sospecha de algo, como que esto no es así, pero sí es así, pero no es así, ¿sabes? Sí. Y cuando escuchas a alguien que lo dice, uno dice, eso es eso, yo también sé que eso es así, ¿sabes? Claro, claro. Y mira lo interesante, porque como tú me hablabas de que yo hablaba como que si Dios fuera una persona, pero es que se cree y se dice que Dios es personal e impersonal. Dios es una persona, ¿por qué? Porque si Dios tiene una capacidad de tener, o sea, una idea, por ejemplo, una idea es como crear este universo, ¿no? Digamos que un aspecto teórico, hipotético, de hablar de un personaje que creó todo esto, tuvo una idea, un momento dijo, bueno, creemos algo material, algo que se pueda tocar, que se pueda palpar, porque pues se dice que él es espíritu y es intangible, pero es como entonces, ¿y cómo lo hace? Bueno, según yo podría decir y explicarte y durar aquí un rato, digamos, cómo se manifiesta eso y cómo quizás un hijo inmaterial, que es un hijo creador, se pone en algún lugar y a través de esa emanación de la fuente, del Padre, de la divinidad, y que es inmaterial, un hijo inmaterial en un nivel de existencia un poco más, digamos, más cercano a esta densidad, hace un arco, un puente y empieza a crear todo un mundo material, un universo. Entonces, para mí ese es Jesús. Y como esa personalidad espiritual que informa, digamos, de alguna manera tiene una idea y una creación, y tú puedes ver en la naturaleza las formas geométricas, matemáticas, milimétricas, en los astros, en las estrellas, en todo de una manera yo diría, ahí está la firma de alguien que ha creado todo esto. Entonces yo empiezo a interactuar con él como ese ser que, pues pucha, se las sabe todas. Y cómo ese ser que se las sabe todas puede de alguna u otra manera comunicarse conmigo. Y cómo ese ser se puede comunicar conmigo si yo soy una mota de polvo en el universo, pero también soy un ser que piensa y que quizás siente y que se siente conectado con él. Y si yo una mota de polvo se siente conectada con el ser más supremo del universo, ese ser que es más supremo, evidentemente ya sabe que por allá una mota de polvo y está pensando en él. Entonces, desde allí se convierte en una persona, una personalidad, en una presencia. La palabra persona es presencia. Y para mí es una presencia porque Dios está aquí vivo en la planta, en la noche, en el atardecer, en mis células, en mi cuerpo, en mi construcción física y la manera como yo puedo darme cuenta de todo lo que existe, de todo lo que es. Pero también es impersonal porque yo no lo veo. Entonces, a ese es un tema también filosófico. Sí, pero por eso es que hay que dar varios puntos de vista porque cada quien, cada persona que pueda ver o escuchar esto tendrá un punto de vista Ah, similar o no, diferente a lo que nosotros y sus estemos dudas. manejando, ¿no? Por Claro. eso, por eso está Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso está Brahma, Vishnu y el otro sería Shiva, ¿sí? Y entonces es como la Brahma o el principio creativo es también la mente, es Manas, es la mente, es el principio creador, es la iniciativa, es la parte tangible, masculina, digamos de alguna manera, no es que la mujer no sea creativa, pero entonces el espíritu o la madre divina,
o lo que sería el sostenedor. Alguien crea y alguien más sostiene y alguien más gestiona o le hace mantenimiento. Entonces el hijo es quien más o menos hace mantenimiento. El espíritu es quien mantiene todo funcionando y el padre es el que crea. Y el padre, pues, pero todos son un mismo ser, una misma fuente, y ahí está el principio místico del tres, que en filosofía y en mitología y en teología pues está muy presente en muchas formas de ver la vida, pero a la vez tres es uno. ¿Cómo es eso? Un triángulo. Explícamelo mejor, un triángulo. Son tres líneas juntas que juntas hacen un triángulo. Si las separamos no es un triángulo, pero juntas es un triángulo. Y un triángulo puede ser de 2 dimensiones, o puede ser una pirámide, o puede ser en sí, pum, pum, pum. Ya ahí nos podemos hablar de otras cosas, de otras dimensiones. Sí, ya ahí te vas a ir hablando de las dimensiones. Eso es lo que te iba a decir, ya ahí te estás yendo por las dimensiones. Sí, pero nada, es la interpretación que cada uno hace, es la filosofía de vida, es precisamente la integración de esa sabiduría que cada uno pueda tener y de esa chispa divina, de ese ser crístico que todos somos Cristos, todos somos seres cristalinos, transparentes. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tu vida también es tu camino, tu vida también es tu verdad, porque ¿quién te va a decir que tu vida es mentira? Si vos la viviste, tú la viviste, todos la vivimos. Y tú sabes exactamente quién es tu papá, quién es tu mamá, cómo empezó físicamente, pero hay algo más allá, seguramente. ¿Y quién conoce eso? El alma. ¿Y quién es el alma? Bueno, ahí ya nadie la ha visto, pero todos creemos que hay algo más allá de nuestro cuerpo físico que está allí latente, y que esa alma se comunica pues con el gran espíritu, con Dios, con la fuente, no sé, con algo más. Bueno, yo estaba viendo como una serie, no sé si sería una serie, de una persona que habla mucho de las dimensiones y todo esto, habla de que él recuerda vidas y toda una serie de cosas, ¿no? Y él habla de la parte del espíritu, del alma, habla de cómo cuando se fusiona el óvulo y el espermatozoide entra esa chispa, que nosotros podemos llamar como divina, pero, o sea, explica todo eso. Lo que pasa es que yo ahorita no recuerdo el paso a paso y todo lo que Sí. él dijo, pero sí recuerdo que él habló de eso y es como una especie de que es como por decir, el espíritu es como una energía que necesita del alma, vamos a decirlo así, para poder estar en el cuerpo. Sí, digamos O para sea, te lo mí, estoy diciendo con mis palabras. ajá, exacto. Para mí el espíritu es una energía, sí, pero una energía puede ser la que bota el tomacorriente o el poste de la luz cuando se juntan dos cables, eso es energía. Para mí el espíritu es más que energía, es conciencia. Digamos que es esa conciencia de qué es como integrar la misma existencia, el mismo universo se está viendo a sí mismo, se está interpretando como cuando tú dices, bueno, voy a aprender, no sé, a tocar piano, y tú llegas el primer día y es un desastre y no sabes nada, pero a medida que vas estudiando y que vas aprendiendo, pues empiezas a darte cuenta de tus destrezas y de tu práctica y comienzas a entender que ya manejas un poco más y entiendes cómo tocar de pronto mejor. Y ese aprendizaje después lo haces tan mecánico que tocas las piezas de memoria o casi que salen solas, como cuando estás manejando un vehículo. Al principio te cuesta aprender, pero después lo integras. Nosotros con esta pequeña edad, pues integramos pocas cosas, pero la existencia del universo mismo, o la existencia de la presencia y la conciencia de todo esto, para mí es lo que hace que de alguna u otra manera también cobre vida y se expanda y termina siendo eso. Es como una inteligencia, pero también es energía. Es una es una energía inteligente, sí, podríamos decirlo. Y ahí estamos uniendo dos fuerzas, energía y conciencia. Pero también el propósito, o sea, porque todo puede ser muy bonito, pero si todo es como para que se quede en lo físico y los animalitos se coman a los animalitos y eso se mantenga más o menos en el tiempo, pues sería como aburrido. Pero si esos animalitos se comen a otros animalitos, sale alguien que de pronto comienza a ver fuera de la caja, piense fuera de la caja, entonces dice, no, aquí puede haber algo más. ¿Qué es eso que hace que esto funcione? Yo voy a buscar eso. Y entonces allí entonces entra para mí el principio del alma, y tu cuerpo físico, tu inteligencia mecánica, biológica, empieza a entender que puede haber algo más. Esa conciencia inteligente
porque si yo soy inteligente y puedo percibir que hay una conciencia, un orden, una organización más allá de lo que puedo ver y palpar, pues entonces me hago uno con eso, y eso también sabe que yo estoy haciendo como más, como sintonizándome, y cuando eso se sintoniza, entonces entra lo que se podría decir como esa iluminación, entonces el ser humano se ilumina, entra en un estado de conciencia expandida, y comienza a vivir la vida con un sentido, en un propósito más amplio, que no solamente va a lo que dure el cuerpo físico, sino que ya el alma empieza a cultivarse y dice, bueno, yo de ahora en adelante voy a tratar de ir construyendo para que si hay otra existencia, de alguna u otra manera, pues mi alma pueda seguir acercándose cada vez más a eso que es intangible. Y entonces la evolución o el despertar de la conciencia que yo manejo y que yo creo y que es el sentido que tiene. Porque el salvarnos, como dicen las iglesias, no, eso pues salvarte de qué, y como para qué, y qué, pero sigues salvo, pero vacío. Por eso hay mucha gente que es religiosa, pero no tiene nada en el corazón, en el alma, es como un robot repitiendo frases y cosas y hábitos y prácticas sin un sentido realmente verdadero para él. ¿Y por qué haces esto? Porque, pues, no sé, me dicen que es bueno y que así soy santo. Entonces ahí es donde uno se debe cuestionar, y la filosofía precisamente viene para eso, para razonar tus acciones, ser coherente y transparente, que es ser crístico. No sé si me metí muy profundo. Sí, bueno, es que nosotros tendemos a la profundidad, o sea, a empezar por un tema y a profundizar mucho, porque fíjate, nos íbamos por el tema del propósito y estamos terminando de hablar de el espíritu, la conciencia, el alma, las dimensiones Pero y... ¿qué propósito tiene este universo? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué se crea todo esto? Eso, o sea, si no tiene un sentido, eso es un desperdicio de materiales, pero tremendo. ¿Quién gastó aquí en Pero este Carlos, presupuesto? yo, yo creo que no, yo creo que no todos, o sea, tienen sus propósitos, cada quien tiene sus propósitos, pero no todos se irán por la misma línea que nos vamos nosotros. Hay alguien que lo canalizará Claro. a Dios desde otra perspectiva, desde otra forma, qué sé Sí, yo, siendo también. jardinero, qué sé yo, siendo hasta el presidente de un país y creando todo un caos, por ejemplo, ¿no? No voy a Sí. profundizar en ese tema. Este, Pero es que precisamente pero ahí eso está tiene la un conciencia. sentido, eso tiene un sentido que yo creo que tú Claro. también lo sabes, pero no lo quiero profundizar hoy, No, pues. claro. Sí, eso me ayuda a no desear que su cabeza esté en otro lado, pues siendo compasivo, porque entiendo que algo está haciendo ese man, hasta que la mayoría de los buenos haga algo, como pasó en Nepal, que la juventud desató una furia y acabó con los corruptos porque ya se cansó, llegó hasta aquí, Pero y le fíjate quitaron las cómo, redes a través de sociales, qué, las redes a sociales. través de qué, pero a través de La qué, a través de la violencia, agresión, la claro, la violencia, ¿verdad? violencia. Entonces Sí, aquí sí, es sí. donde yo quería entrar en el tema, o sea que luz y oscuridad son uno, o sea, Sí, no lo podemos ver desde el juzgar o desde el criticar. no, claro. Como a O veces sea, el fin no justifica los medios para, digamos, la existencia. Que un león se coma a un cervatillo, por ejemplo. Ay, qué triste, qué ajá. pesar, la mamá y todo el... Pero si el león no se come ese cervatillo, ¿cómo vive? O sea, la naturaleza del león es comerse el animalito. Y no es solo cómo vive, es el equilibrio que genera. Exactamente. O sea, hay que Nosotros no verlo vemos más eso. allá. Nosotros no vemos que está más allá detrás de ese estallido social, de colocar o haber colocado a ese ser allí, Te etcétera. voy a Como contar una así. anécdota. Estaba Ajá, haciendo una cuéntame. meditación en estos días. El día de esto del Del sincronario Maya. 999. Ah, no. No, del sincronario Maya, El día de con cuando el tiempo, empezaba algo así. Exacto, el sí. nuevo año. Sí, sí. Bueno, yo hice una meditación que estaba haciendo un señor por YouTube, él estaba en vivo y bueno, hice la meditación ahí con ese grupo de personas. Y en ese momento hice una conexión con el planeta Tierra, donde estábamos como en pura frecuencia de amor y me mostraban cómo eso era un equilibrio, era una abundancia, era una riqueza. O sea,
Todo eso es lo que estamos hablando, de que el león se come el cervatillo, o de que personas mueren en guerra, o porque, bueno, muchísimas cosas que pasan en el mundo, Sí. es parte del movimiento, porque me mostraron mucho de que desde el núcleo de la Tierra, de lo que es la Tierra por debajo de la superficie, hay ritmo, hay movimiento, hay calor. Me mostraron que ese ritmo, ese movimiento, ese calor era abundancia, era riqueza, ¿ok? Y así mismo como estaba ahí, era afuera, ¿ok? Con todos nosotros. Entonces, yo ahí empecé a entender el tema de no sentir lástima porque un animalito se esté muriendo, porque entiendo que es parte de un ciclo, porque también me mostraron como esos ciclos de, ¿cómo se llama esto? De reciclaje, vamos a decirlo así, todo es como un reciclaje. Claro. Y tiene un sentido, pues Entonces, ahí entramos en un propósito, porque quizás para mí, y se dice que si nosotros no aprendemos a ver como maestros a todos los seres que de alguna manera nos han causado sufrimiento, o qué sé yo, pues y yo supero y yo agradezco a esa persona porque me hizo más grande que la situación. No sé, digamos que me acuerdo de mi madrastra, por ejemplo, y gracias a ella yo tuve que ir a casa y para mí mi vida me cambió, y aunque yo lo vi aquí como algo nefasto, me llevó a otros caminos de vida que no hubiesen sido posibles si no aparecido ella como un ser maravilloso y una maestra perfecta que me enseñó y me mostró otros caminos de la vida. Y finalmente, pues, no sé, conciliar, hacer las paces con esas heridas o con esas experiencias. Entonces, todo lo podemos utilizar para un sentido, un propósito mejor. sí, exacto. Bueno, además que nosotros venimos a experimentar, nosotros no estamos aquí con toda esta condición biológica por gusto, pues. Si no fuéramos pura luz, pura conciencia por ahí. Sí, estamos en ese proceso, somos semillas y proyectos divinos que nos estamos precisamente reconociendo en el tiempo y en el espacio. Bueno, Sabrina, hablamos muy bueno, ya son las 9:10, tenemos un rato bastante largo con el live, me pareció agradable esta conversación, amena, pues me gustaría también como darle espacio a las personas que puedan estar conectadas, como es que escriban algún comentario, que se llevan que aporte también nos dan, ¿no? Porque pues la idea es que la gente Claro, participe y que escriba también si piensan igual o no, qué pendejada estás diciendo, qué sé yo, no sé, o qué bueno. exacto. La idea es que todos los que vean este video puedan comentar, puedan compartir, porque es parte de un proyecto que nosotros tenemos y que queremos que se siga expandiendo, que siga creciendo, y el mejor apoyo que nos puede dar las personas que vean esto es haciéndolo Es así, interactuar. comentando, exacto, interactuando, que comenten, que digan sus inquietudes o si ¿cómo se llama? Coinciden con algo que nosotros Exactamente. hayamos dicho, o si quieren proponer temas para para los futuros live, pues, para los futuros Claro. encuentros que tengamos. Ya para finalizar, es que de verdad que me gustaría compartir una meditación con Liliana, que ella un día la invitemos y haga una meditación en vivo, porque la verdad es Ok. que la disfruté mucho y me activó muchas cosas. Fue una sanación, literalmente yo nunca te lo juro, nunca había meditado y había sentido que había movido tanto y había conectado o recibido tanta información, porque fue además como una especie de canalización. Por ahí me compartió un videito, voy a ver si publico algo en el Facebook mismo, como parte de esa experiencia y es una meditación que se Te puede presto hacer y que me $1,000. pareció genial, Te maravillosa, traigo rica, $1. relajante, pero además muy reveladora, muy diciente Ya son las 8, ¿no? Que dentro no de mí. todos van a vivir la misma experiencia, Exacto, sí, claro, evidentemente, sí, eso pero es, está bien, Amena. excelente, bienvenida. Bueno, Sabri, me alegró escucharte y verte, quizás por ahí, por no Muchas tanto así en gracias. pantalla, pero la gente sé que te estaba viendo y encantado pues de haber hecho este experimento y que haya salido pues como salió. Y seguimos mejorando. Está bien. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a Buenas ti. noches Un para abrazo. todos.
Feliz noche. Bye. Los leo por ahí más adelante. Ok.